sigue siendo sin duda la mejor película de la historia del cine. No hay otra, ¿sí? Bueno, sí hay muchas, pero como están muy pocas. Bueno, pues este año 2025, y es por eso que lo estamos haciendo, la conmemoración fue en octubre, pero bueno, teníamos a Frankenstein, ¿verdad?, encima, entonces lo movimos un poquito, pero pues fue en octubre cuando se conmemoraron los 40 años de la muerte de Orson Welles, que pues es una figura inmensa en todos los terrenos que tocó. De ninguna manera quiero caer en la biografía porque vamos a tener 6 semanas para ir platicando un poco de todos esos aspectos que hacen de Orson Welles la figura impresionante que es. Pero aquí hay muchas cosas que obviamente llaman la atención. En primera, que lo que acabamos de ver es la ópera prima de un joven de 26 años, que cuando ven ustedes que inauguran el periódico, esa es la verdadera cara que tenía Orson Welles, porque una de las grandes virtudes de la película es que Welles fue tocando de tal forma todos los oficios del cine para poder hacer esta película que los revoluciona. Es decir, habíamos hablado el mes pasado cuando vimos Frankenstein y la novia de Frankenstein, que ya teníamos un maquillista experto como Jack Pierce, que le da identidad a todos estos monstruos de la Universal, ¿no? Si vinieron los jueves aquí a Cinemanía, pues pudieron ver el hombre lobo y el hombre invisible. Bueno, el hombre invisible no necesita maquillaje, se necesita vendas, ¿no?, sobre todo, pero la momia y Drácula y todos ellos sí. Entonces sí empieza a haber una profesionalización del maquillaje, pero por ejemplo aquí en Kane, Orson Welles dice, bueno, yo necesito que mis personajes envejezcan muchos años y que pueda el público darse cuenta cómo funciona o no. Claro, siempre envejecer a alguien a través de maquillaje necesitas tener un expertise muy notorio, porque si no, siempre se ve mal. La gente maquillada de vieja se ve mal. Les digo que hay una expertise muy especial porque, por ejemplo, Dick Smith, que hizo el maquillaje del Exorcista, ahí fue la primera vez que tuvo que envejecer a un actor de una manera muy notable. Max von Sydow, el famosísimo actor de Ingmar Bergman, tenía 42 años, 43 años cuando hizo el papel del padre Merrin, y el padre Merrin tiene 80 en la historia. Entonces, si ustedes vuelven a ver El Exorcista, que no hace daño verla cada vez que se pueda, porque es una gran película, el maquillaje de Max von Sydow es, curiosamente, como Max von Sydow se va a ver a los 90 años. O sea, hubo una proyección de Dick Smith impresionante, que también se repite, por ejemplo, en Amadeus, de Milos Forman, cuando vemos al Salieri viejo en el manicomio contando la historia, y es Murray Abraham maquillado. Ahorita Murray Abraham cumplió 90 años, el actor de Amadeus cumplió 90 años, y ese sí no se ve como se ve Salieri, se ve mucho mejor. Salieri sí es un personaje aparte. Pero aquí, por ejemplo, llega Orson Welles y le dice al maquillista, hazme una proyección de cómo me vería yo a los 35, a los 45, a los 70, a los 80 años, ¿no? Y entonces, bueno, los maquillajes varían. También hay que tomar en cuenta que es 1941 cuando se filma esta película. Entonces, bueno, la última imagen de Kane, pues sí se ve muy maquillado y sí se ve muy diferente. Pero ahí decía Orson Welles, y ok, el maquillaje existe, pero si la actuación te da la interpretación, el maquillaje queda en un lugar muy equilibrado, ¿no? Vean cómo empieza a caminar, por ejemplo, ¿no? Ya camina como una persona mayor, o sea, ya no camina con la agilidad del chavo que está bailando con las bailarinas, ¿no? Entonces, eso es muy importante como Orson Welles lo fue planteando. ¿De dónde viene el ciudadano Kane? Bueno, todo empieza, si nos vamos en una cronología lo más amena para ustedes en este momento, todo empieza la noche del 31 de octubre de 1938, cuando Orson Welles, que tenía un formato de radioteatro en la CBS y el famoso teatro Mercury, que es de donde salieron todos estos actores que vimos en la película, trabajaban ya con él, se le ocurre adaptar a formato de noticiero La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, provocando un pánico a nivel nacional
donde los gringos salieron corriendo a las calles pensando que había una invasión marciana, que estaban soltando cilindros y salían estos trípodes que se comían a la gente. Entonces, bueno, obviamente a la CBS le cayó una multa porque pues sí, provocaron pánico a nivel nacional. Si quieren oír la transmisión real, es preciosa, está en YouTube de libre acceso, es 1 hora de programa, pero está perfectamente bien conservada cómo pasaba, y era eso, la pone en formato de noticiero. Entonces, bueno, en una época donde no hay televisión, donde no hay otros medios, pues de repente le prendes al radio y hay un reportero diciendo, y el cilindro se está abriendo y está saliendo una criatura, que no, y se empieza a oír así. Entonces, pues claro, la gente salió muy espantada. No sé si se acuerdan de Días de Radio de Woody Allen, que la tía que nunca encuentra galán, la Diane Wist, maravillosa, un galán tiene una cita con un galán esa noche, la lleva a cenar, luego el galán se la lleva a un lugar medio apartado con muy malas intenciones, y en ese momento empieza en el radio a sonar la Guerra de los Mundos, y entonces el otro se baja despavorido porque hay una invasión marciana. La tía aprovecha para escapar, y luego dice Woody Allen, este cuate habló al otro día para ver cómo estaba ella, y ella no le contestó, le dejó recado, le dijo que se había casado con un marciano, ¿no? Entonces, Orson Welles, pues obviamente con eso se gana el boleto a Hollywood, ¿no? Porque inmediatamente Hollywood, que es una fuente de cazadora de talentos, pues dicen, no, pues si este cuate puede provocar un pánico a nivel nacional, pues tráiganselo. Y entonces la RKO, la famosísima RKO, que en los años finales de los 30, 40, todavía tiene un poder importante. Es la casa que produjo King Kong, es la casa que produjo los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers, que produjo algunas películas históricas de John Ford. Pues bueno, tienen con qué llevárselo, y entonces lo convencen de irse a Hollywood. Así como le pasó a a Eisenstein, que también se lo llevaron y Eisenstein no encontró manera de hacer nada. O a Luis Buñuel, que también se lo llevaron después de sus escándalos surrealistas y que lo único que logró fue ver de lejos a Greta Garbo y nada más. Pues en el caso de Welles, pues Welles llega y dice, bueno, en primera yo traigo mi banda. Todo este grupo de actores maravillosos que vieron son del Teatro Mercury, trabajaban con él en teatro y trabajaban con él en el radioteatro o en el teatro por radio, ¿sí? Bueno, podemos ubicar a varios. Everett Sloan, que es este señor de ojos grandotes, que se parecería mucho al de Frankenstein Jr., ¿no? Al chaparrito. Pues bueno, él era gran amigo de Orson Welles. Aquí hay un actor que sí se vuelve muy importante, que es Joseph Cotten, que es Jedediah, ¿no? Que lo vamos a ver. Hay una película maravillosa de Hitchcock que se llama La sombra de una duda, donde él es el famoso tío Charlie, que es un perversazo, ¿no? Se las encomiendo mucho que la vean, La sombra de una duda. Y luego Welles y Cotten salen en una película que todo el mundo dice que es de Orson Welles, pero no es cierto, que se llama El tercer hombre. La dirige Carol Reed. Nada más que, bueno, la aparición de Welles es tan impresionante en El tercer hombre, cuando sale el gatito y que de repente se prende la luz de una ventana y empieza a sonar el tin, 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 ¿no? Y vamos a Orson Welles y la luz se apaga, la luz de la ventana se apaga. Toda la persecución en las alcantarillas de Viena, que es una escena maravillosa. Bueno, esa película, les rompo el corazón, no es de Orson Welles, es de Carol Reed, ¿sí? Pero Orson Welles, los malditos 10 minutos que sale en total, se roba la película descaradamente. También está Agnes Moorehead. No sé si la alcanzaron a reconocer porque aquí está muy chava, pero todo el mundo la ubica más como la mamá de nuestra querida hechizada. Ella es Endora, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la hechizada? ¿El personaje? ¿Cómo se llama? La bruja, la protagonista, pues. Hechizada, pues sí, por eso lo dije, ¿no? Por eso lo dije así. Me acuerdo de la nieta que se llamaba Tabata. La nieta se llamaba Tabana. Bueno, ya nos acordaremos. Pero Samantha, muchas gracias. Samantha es la mamá de Samantha en toda la serie de Hechizada. Ella fue la mamá de Samantha. Entonces, estos actores vienen de teatro, pasan a radio, Welles se los lleva al cine y empieza un drama que vamos a tener prácticamente cada sábado que nos veamos con Welles, que es un terrible proceso de indefinición
que finalmente en el cine no lo puedes hacer. O sea, el peor error que puede tener una gente trabajando en el medio del cine es no saber qué va a hacer o pensar que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Hay gente que puede, hay gente que no. En el caso de Welles, por ejemplo, el primero tenía el proyecto cuando RKO le dice: el mundo es tuyo, filma lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, primero se le ocurre, porque dice que se puede hacer, una versión en cine del Corazón de las Tinieblas, la famosísima novela de Joseph Conrad, donde un oficial del Imperio Británico va por un barco en el Congo belga a finales del 19 buscando a un militar que se volvió loco y que creó una especie de reino alternativo por allá. Si le suena la historia, en Vietnam eso se llama Apocalypse Now. Pues bueno, Coppola la va a lograr y pues bueno, también pregúntenle a Coppola cómo le fue con Apocalypse Now, ¿no? Pero en el caso de Welles, pues bueno, él quería ir a filmar al Congo belga, le dijeron: maestro, estamos la Segunda Guerra Mundial está ahí en 5 minutos, no podemos ir al Congo belga, o sea, olvídalo. Luego quiso hacer una versión de Drácula, le dijeron: pues ya está la de la Universal, ¿ya para qué? Pues bueno, finalmente decide por un proyecto en torno a un personaje y bueno, pues ahí se la jugó y ese fue el gran pecado de la película en términos de lo que hubiera pasado si no lo hubiera hecho así, a eso me refiero. Había un personaje llamado William Randolph Hearst. No sé si ustedes conocen a este personaje, lo han oído nombrar. Hasta 1945-50 fue el dueño de todos los medios de comunicación de los Estados Unidos. Era un tipo poderosísimo, era un tipo que controlaba, precisamente como hay una frase que dice Kane, que le dice: es que ¿qué va a pensar la gente? Y Kane dice: yo les voy a decir qué pensar. Pues Hearst logró crear todo un embalaje de comunicación relacionado con el poder. Es decir, presidentes, senadores, políticos, figuras del espectáculo tenían que quedar bien sí o sí con William Randolph Hearst, porque si no lo lograbas, Hearst tenía todo un ejército de comunicólogos o comunicadores que destruían tu carrera por completo. Entonces Welles, que también viene manejando desde hace unos años la idea del comunismo en Estados Unidos y de la manera de ver con lupa a estos personajes poderosísimos que sobre todo pueden tener manipulación de la información y pues bueno, para como estaban los medios de comunicación en ese momento, sí podían hacer mucho daño. Vamos a poner, ahora sería un Jeff Bezos, sería un Elon Musk, sería un Mark Zuckerberg, ese tipo de megamagnates, ¿no? Entonces, pues Orson Welles empieza a crear un drama acerca de un hombre muy poderoso, que es el mandamás de los medios de comunicación, pero que al mismo tiempo es un hombre profundamente solo, que al mismo tiempo es un hombre abandonado a su suerte, bajo que nos abandonen en la suerte en banco y en bursa, pues qué padre, ¿no? El resto de nuestra vida. Pero entonces tiene todas estas aristas y entonces dice Welles: bueno, vamos a hacer este proyecto, la RKO se lo aprueba, le ponen un escritor para que trabaje con él y como que baje el balón de todas las ideas, y ese escritor también ya tiene su película. Si ustedes recuerdan, hace unos 3 o 4 años hubo una película con Gary Oldman que está en Netflix, que se llama Mank, por la que Gary Oldman estuvo nominado al Oscar, y todo es de David Fincher, del director de Seven, el director del Club de la Pelea. Es la historia del ciudadano Kane, pero vista desde la perspectiva del co-guionista, que era Herman Mankiewicz, hermano del gran Joseph Mankiewicz, que es otro director importantísimo de teatro y de cine. Y bueno, Mank era un personaje sumamente complejo, alcohólico de tiempo completo, broncudo, garañón, o sea, era un personajazo. Y en la película, si ustedes la vieron, Mank, y si no, hoy en Netflix la pueden ver en la noche, si es que tienen ganas. En la película solamente Orson Welles sale al final, que llega a entregar el guión final de Ciudadano Kane para que lo apruebe Mankiewicz. Entonces le pusieron a Mankiewicz como co-guionista y empieza el proyecto de Ciudadano Kane a crecer de una forma muy espectacular. Me brinco esa parte para ver la reacción que tuvo Hollywood, el público y la prensa en ese momento, cuando la película se estrena. Para el público fue una película sumamente
indigesta. Un público de 1941, que ojo, en los Estados Unidos esta película se estrena antes de que Estados Unidos entre a la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que fue el 7 de diciembre el bombardeo a Pearl Harbor. Esta película se estrena en el mes de agosto, septiembre. Entonces el público pues tiene la preocupación de la guerra, ven esta película y, por ejemplo, el público, mucha parte del público dice, a mí qué me va a conmover la historia de un millonariazo, ¿no? Porque pues el 40% de los, el 99% de los humanos no somos Charles Foster Kane, ¿no? Punto número 2, pues cuando William Randolph Hearst ve la película, pues de repente se da cuenta que es él. No es William Randolph Hearst, es Charles Foster Kane, pero pues diría, no es lo mismo, pero es similar. Y entonces, pues que se enchila y que creen, arma toda una campaña en contra de la película. Y efectivamente Ciudadano Kane se estrena en el cine Mitla y Popotla y no pasa de ahí. Después de que le hicieron una premiere en el Teatro Chino y toda la cosa, por cierto, el punching bag emocional de Orson Welles durante esta película se llama Dolores del Río. Es el momento en el que estuvieron juntos y que, pues bueno, a Lola le fue bastante mal con él, no solamente porque no prosperó ese romance más de 1 o 2 años, que fue un romance intensísimo entre ambos, sino porque a Lola le dio frío seguir con él. Se llevaban 11 años, Lola era 11 años más grande que él. Este era un monstruo intelectual, era un gigante, entonces Lola estaba fascinada con él, pero finalmente no llegan. Entonces Lola está todo el tiempo con Welles en el rodaje del Ciudadano Kane, y entonces no funciona por la prensa, no funciona por el público. La Academia, los Óscares, la nominan a 10 Óscares y se gana 1, el de mejor guión original compartido entre Mankiewicz y Orson Welles. Entonces creo que el mensaje fue muy claro para Welles de decirle, y Hollywood se aprende la lección de una manera muy importante, así como el Jim Geddes, ¿no? Le dice a Welles, es que Welles y Kane son lo mismo, le dice, por eso me confundo, le dice a Kane, usted no necesita una lección, necesita varias. Y esta que le estoy dando no la va a acabar de entender. Bueno, pues Hollywood sí entendió la lección. Pobre de ti si le dejas a un director el control creativo total de su película. Porque realmente Orson Welles hizo la película a su modo, con el guión que él quería, con los actores que él quería, y el resultado es una película que Hollywood simplemente dice, no la entendemos, no lo comprendemos. Fue un dispendio de dinero, fue un dispendio de tiempo, y entonces a partir de ahí empieza una carrera que se va a dar a base de tropezones, que cada uno de esos tropezones los iremos viendo en las siguientes películas. Y para hacerles el cuento breve por el día de hoy, para hablar ahora sí de Ciudadano Kane, para 1949, Orson Welles es un paria en Hollywood. Es peor que un limosnero en Hollywood, ¿sí? Entonces, así como es meteórico el ascenso, la caída de Welles fue terrible, pero también esta reunión que vamos a hacer a partir del día de hoy, si nos acompañan, nos va a servir para desmitificar muchas cosas, porque Orson Welles de ninguna manera fue un mártir. Fue un personaje que no entendió el tiempo en el que vivía y el sistema en el que tenía que trabajar, que era el sistema de estudios. Entonces, el estudio siempre va a ver las películas como un producto, ¿sí? O sea, como ¿dónde está mi refresco? Como esto, o sea, para un estudio esto es un producto, y el producto tiene que tener su envoltura, su tapita verde, tiene que saber rico, ¿no? Entonces, pues cuando haces una película inclasificable como Ciudadano Kane, pues obviamente la respuesta de Hollywood es, hay de aquel que le vuelva a dejar el control creativo a un director, porque se lo lleva el payaso. Ahora, por eso muchos directores se acabaron convirtiendo en sus propios productores, porque entonces ya no tienes la presión del estudio, y al contrario, yo hago esto, que era lo que hacía Hitchcock. Una vez que Hitchcock se zafó de David O. Selznick, que fue el que lo trajo a Hollywood, Hitchcock hacía sus películas y le decía al estudio, te la vendo para que me la distribuyas, pero el control total de la película lo tengo yo. Y finalmente Hitchcock y John Ford y todos ellos fueron abriendo ese tramo. Welles era tan desmadroso en el sentido organizacional del cine
que bueno, hay películas de Welles, vamos a ver una maravillosa que es el Otelo de 1952. Otelo se tardó 4 años en terminarla. No puedes. O sea, un cuadro, si te tardas 4 años, está padre. O sea, puede ser un proceso lento, pero el cuadro finalmente se termina. Una novela te puedes tardar 20 años en hacerla. Ahorita, que cumple 90 años el próximo 1 de diciembre, Woody Allen acaba de publicar su primera novela en la vida, a los 90 años, ¿no? Guillermo del Toro nos dice de su Frankenstein que se tardó 50 años en hacerla, ¿sí? Pero en el cine no puedes hacer eso. Entonces, bueno, iremos viendo cada uno de los casos. Ahora, ¿por qué el público de 1941, y me atrevería a decir que también de 2025, algunos no pueden procesar una película como Ciudadano Kane? Kurosawa, cuando estrenó Rashomon, la maravillosa Rashomon, que se acuerdan que es un hecho de sangre contado a través de sus 4 protagonistas, que es el famoso efecto Rashomon, cuando no solamente tenemos versiones complementarias, sino contradictorias, ¿sí? Que se utiliza como término legal, el famoso efecto Rashomon. Le preguntaron, oiga, seguramente usted vio Ciudadano Kane cuando escribió el guión de Rashomon, y Kurosawa dijo, ¿Ciudadano Who? O sea, no, yo no vi Ciudadano Kane, apenas la voy a ver, usted perdone, estábamos invadidos por los gringos después de la Segunda Guerra Mundial, no nos la pasaron, nos pasaron hartos westerns, pero esa no nos la pasaron. Entonces, ¿qué hace Orson Welles? ¿Y por qué el guión del Ciudadano Kane y la estructura narrativa es tan apasionante? Tenemos un personaje central, vamos a pensar en estos diagramas, ¿no? Un centro que se llama Charles Foster Kane, que es el personaje de la película, y tenemos una serie de personajes que la estructura la van a hacer de forma diferente. En vez de que tengamos un narrador que nos diga Charles Foster Kane nació, bla, 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 y hasta que muere, tenemos 5 testimonios sobre Kane, sobre diferentes momentos en la vida de Kane, que nosotros tendremos que armar, no por nada al final, la insistencia visual de Welles en los rompecabezas. Lo que está haciendo Susan, que bueno, pues, realmente está matando el tiempo, porque la pobre está más aburrida que una ostra, pero lo que está haciendo Susan y lo que dice Thompson al final, dice, lo único que he estado jugando es un rompecabezas, es hacer un rompecabezas, es como la vida de un ser humano es vista desde perspectivas diferentes, ¿no? Entonces, muere Charles Foster Kane, la película empieza con la muerte de Charles Foster Kane, con una serie de imágenes muy interesantes que de repente vemos de un castillo, que parece el castillo de Drácula, y de repente la cámara pasa por una reja. Cuando baja la cámara dice no trespassing, prohibido el paso. A ver, yo no sé si a ustedes les gusta esta idea, a mí me gusta. A lo que vamos a entrar, que dice no entrar, no hay prohibido el paso, es a la mente de Kane. Entonces nos colamos por la reja, literalmente, vemos a un hombre en el proceso de su muerte, en una soledad absoluta, con una fotografía que parece de película de terror y no de un drama, ni mucho menos. Y de repente vemos esta imagen de la esfera con la casita nevada, que obviamente es la casa de la infancia de Kane, eso lo vamos a ver después, y esta voz que dice Rosebud. ¡Pum! Se cae la esfera, se hace pedazos, y entonces viene fade, vienen estas luces que se apagan. Entonces ya nos dio Orson Welles la primera clave, Rosebud, ¿sí? Capullo de rosa es la traducción tal cual. Entonces, de pronto entra un documental súper chafa, pero pues bueno, finalmente documental de esos que veíamos antes de las películas, ¿no? de cine. Y vemos News on the March, tan, tararán, 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 tararán. Y entonces en 7 minutos nos narran la historia de Charles Foster Kane. Empezamos a ver, no, es un tipo que viene de la pobreza total, y entonces la mamá encontró una veta de una mina y a él lo puso bajo la tutoría de un banco, y entonces él abrió luego todos los diarios del país, y lo vemos que pues tuvo una carrera política, tuvo un matrimonio y un hijo, esa mujer y ese hijo mueren en un accidente automovilístico. Vemos cómo el personaje juega con el poder
hay una imagen muy poderosa donde de pronto, como en Forrest Gump, ¿se acuerdan que Forrest Gump saluda a Kennedy y a John Lennon, ¿no? Aquí hay una escena terrible donde está con Hitler. Y la película es de 1941. Estados Unidos todavía no entra en la guerra. Y todavía le preguntan, ¿no? Un periodista, oiga, ¿y usted cree que haya guerra próximamente? No, yo ya hablé con los responsables de Francia, Rusia, Inglaterra y Alemania, y no harían algo que sería sin duda el final de nuestra civilización como la conocemos. Usted no se preocupe, no va a haber guerra. ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué va a pasar el 7 de diciembre de ese año en Estados Unidos? ¿Y qué está pasando ya en Europa? La guerra empezó en 1939. Para el estreno del Ciudadano Kane ya cayó toda Europa, ya cayó toda Asia, y un poquito después del 41 empiezan a funcionar los campos de exterminio. O sea, eso es algo bien interesante en Ciudadano Kane, pero lo presenta así. Termina el documental, que nosotros no sabíamos que era un documental, porque resulta que lo están viendo unos periodistas. Y entonces los periodistas dicen, a ver, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer otra cosa. A ver, tú por acá, ¿qué dices? Y tú por acá. Fíjense cómo la prensa siempre aparece sin cara. ¿Se fijaron en eso? Thompson está así, o está así, o está en 3/4, pero cuando está en 3/4 no le da la luz. Siempre la prensa está en la oscuridad. Eso es muy importante también. Y pues de pronto le encargan a Thompson que investigue pues qué es Roswell o qué fue Roswell en la vida de Kane. Y entonces nuestro amigo Thompson empieza a hacer ahora sí el tinglado de ir a entrevistar a todos estos personajes, y cada uno de los personajes, incluso como en Rashomon, que ¿se acuerdan que en Rashomon de repente habla el muerto a través de una medium? Y el muerto también le echa una crema a sus tacos increíbles, ¿no? Entonces aquí pues él empieza yendo a ver el testimonio del señor Thatcher, que fue el tutor con quien deja esta mujer encargado a su hijo, y después de Thatcher nos iremos con el señor Bernstein, que ya está prácticamente retirado, Jedediah, que vive en una casa de descanso, Susie, pues Susie está de alcohólica a las 24/7, entonces bueno, también hay que tratar de hablar con ella, y al final hablamos con el mayordomo, que según nos va a dar mucha información y realmente no nos dijo nada, pero bueno, finalmente ahí está en esos personajes. La estructura va en ese tono, uno tiene que ir armando el rompecabezas porque cada uno de los personajes algunos tienen una cuestión temporal, pero algunos están los tiempos cruzados, porque finalmente fueron las personas más cercanas a Kane. Sobre todo Jedediah, que es Joseph Cotten, pues Jedediah es una especie como de Pepe Grillo muy molesto para Kane, porque todas las ambiciones y todos los estatutos y toda la idea de Kane, él es como el que la salvaguarda, pero cuando ve que Kane se empieza a traicionar, cuando ve que Kane no cumple con lo que hace, pues finalmente Jedediah se va de su vida, ¿sí? Susie, pues bueno, Susan Alexander Kane, pues es esta joven que se enamoró de Kane estando él casado, le friega la carrera política y luego pues se vuelve esta cantante de ópera a fuerzas, ¿no? Porque ya dice, a ver, vas a seguir cantando porque yo ya te construí tu teatro, no me vengas con fregaderas, ¿no? Y entonces cada uno va contando su historia hasta llegar al punto final con el mayordomo, que pues quiere sus $1,000, pero le dicen, eso no vale $1,000, ¿no? Lo que me acabas de decir no importa. Pero hay esos montones de escenas que nos van llevando a esto. Finalmente, cuando ya la casa de Kane se ha convertido, no sé cómo quieran ustedes llamarla, el Museo Nacional de Antropología o Galerías El Triunfo, como ustedes quieran llamarlo, y pues que espero que entiendan la referencia, pues empezamos a quemar todo el tiradero, empezamos a quemar todo lo que no vale, y ahí se va la gran incógnita de la película, que dura 119 minutos y en el minuto 118 se revela. Roswell era el trineo que él estaba jugando en la escena donde llegó el señor Thatcher, el señor del banco, literalmente a llevárselo, y esa infancia perdida, ese mundo perdido de Kane, es lo que él añora finalmente en el momento de su muerte, ¿no? Y vemos que este trineo se quema, vemos el humo y otra vez nos saca Wells al exterior de la reja que dice
no pasar, prohibido el paso, y la película se termina. Entonces la estructura narrativa de Kane es poderosísima. ¿Por qué les decía yo que un espectador del 41 y uno del 2025, algunos no la podrían decodificar? Porque en el 41 ninguna película se había contado así. Ninguna, para nada, ninguna película se había atrevido a contarse de esa forma. O contabas en un flashback, o sea, veíamos una escena, nos íbamos al pasado y regresábamos a esa escena. Eso sí, ya había mucho. Bueno, el gabinete del doctor Caligari está contada así, ¿no? Del 19. Pero esta estructura de punto medio y de ahí nos vamos a los testimonios y el espectador tiene que armar la película, sí era una afrenta estética, narrativa, moral, lingüística de todo tipo para el público de su época, ¿no? Ahora, vámonos a la parte estética formal. Welles se rodeó de unos colaboradores maravillosos. Le dieron la carta blanca. Entonces, el fotógrafo de la película es el mejor fotógrafo de blanco y negro de la historia del cine. Y ustedes dirán, ¿y Gabriel Figueroa qué? Pues Gabriel Figueroa fue su alumno, Greg Toland. Greg Toland, fotógrafo de Cumbres Borrascosas, fotógrafo de Citizen Kane, fotógrafo de grandes películas de la historia de Hollywood, y que crea este estilo donde la película, pues Ciudadano Kane, algunos historiadores, algunos colegas dicen que es cine negro, y yo sí estoy muy de acuerdo. Toda la película es oscurísima, toda la película es un homenaje, y aquí hay algo que dice, por ejemplo, Roman Gubern, que es un historiador, que dice: Ciudadano Kane es el resumen de 50 años de cine. Todo está ahí. Esta escena de él leyendo el diario de Thatcher y la luz entrando desde los ventanales, dejando todo a oscuras, es el expresionismo alemán. Y de repente tenemos estos rostros en primer plano que parecen Eisenstein, ¿no? Y de repente tenemos algo muy interesante. Es una película, si es que se fijaron bien, por favor, es una película donde lo que más predomina son los techos. O sea, antes del Ciudadano Kane, las películas eran así, a nivel de así. Entonces siempre vemos a la gente a ese nivel, ¿no? Y vemos la escenografía, claro, pero arriba no hay nada. Y entonces llega Orson Welles al set y dice: quiero techo. Quiero techo. Y entonces le construyen los techos, y si se dan cuenta, la cámara está siempre así. Vemos a los personajes, por ejemplo, cuando llega Jedediah bien servido y que le empieza a reclamar a Charlie Kane el día que pierde la elección. La cámara está completamente al ras de la alfombra. Jedediah se ve completo, se ve el pie, la pierna de Orson Welles, y la cámara está en el piso. Entonces, esa sensación de contrapicada hace de Ciudadano Kane algo muy espectacular, muy extraño como punto de vista, ¿no? Acuérdense que la cámara hace un punto de vista, y entonces este punto de vista de abajo hacia arriba a veces magnifica, a veces apachurra, si hacemos la contrapicada, apachurra. Entonces estamos jugando con un lenguaje cinematográfico muy complejo, estamos jugando con espejos, por ejemplo la escena donde Kane camina y que se multiplica hasta el infinito. Pues a ver, si acabamos de ver 6 testimonios sobre Kane, toda la gente que estaba presenciando ese lamentable momento donde destruye ese cuarto por su coraje y su rabia contra él mismo y contra el mundo, cuando Kane se multiplica en el espejo, son todas esas visiones que alguien podría tener también de Kane, porque Kane es una figura pública. Eso es algo que también aporta Orson Welles, el asunto de la figura pública. Y pues bueno, hay unos momentos que vale la pena que mencionemos, sobre todo uno muy espectacular. Welles viene del teatro, Welles viene de la radio. No sé si notaron en la banda sonora, aunque es monoaural, el Ciudadano Kane está grabada 3 niveles más arriba del sonido normal de la época. Suena muy fuerte de repente la película. Pues Welles intentó jugar con el sonido como se pudiera en ese sonido monoaural, y lo logra. Por ejemplo, cuando Susie está haciendo el rompecabezas y él entra y le dice: ¿qué haces? La voz es como si estuvieran adentro de la catedral, ¿no? Así. Y hay un momento que lo estudiamos con los alumnos de cine de cajón. Nos vamos al flashback de Thatcher,
está el niño jugando en la nieve y de repente se oye, Charles, ven acá. Y entonces la cámara se hace hacia atrás y descubrimos a Agnes Moorehead asomada por la ventana y la cámara se sigue echando hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y finalmente vamos a tener lo siguiente: Agnes Moorehead en primerísimo plano, Thatcher en segundo viendo el contrato, el padre en tercer plano y el niño nunca deja de estar en plano al fondo. Eso lo hacía Wells en el teatro. Las puestas en escena de Wells tenían algo muy espectacular, que era esta profundidad de campo que hacía en el teatro, y aquí en el cine con cámara y con Greg Toland pues se da gusto de hacer todo esto. Entonces las composiciones visuales del Ciudadano Kane son algunas loquísimas. La cámara está chueca, la cámara está viendo hacia el techo, de repente vemos estos personajes en diferentes planos situados, ¿no? Entonces hay una concepción entre sonora, visual, estética, narrativa. Orson Welles obviamente es el hombre orquesta, él dirige, produce, escribe y actúa la película y hace todos los Wells a lo largo de toda la historia que podemos ver. Y bueno, un último punto ya para no saturarlos mucho, porque vamos a seguir platicando mucho de Wells, pero es muy importante. El Ciudadano Kane es una película curricular, además de para los cineastas, para los comunicadores, para la gente que maneja los medios de comunicación, porque es una cátedra de cómo una figura de poder puede definir el criterio de una nación entera. Y lo que vemos aquí es lo que ahora hace un Mark Zuckerberg, lo que ahora hace un Elon Musk, lo que ahora puede hacer cualquier empresario. Y bueno, esto es 1941. ¿Cuántos empresarios relacionados con los medios de comunicación han llegado a la presidencia en distintos países? Silvio Berlusconi, entre ellos, ¿sí? Entonces estamos hablando de cómo la comunicación da poder, cómo la manipulación de la comunicación puede hacer que un país se vaya para acá o se vaya hacia acá. Ahora ya no es un periódico, ahora ya no es esa etapa que muchos de nosotros aquí vivimos, tú no desde luego, pero que muchos vivimos con 24 horas, ¿sí? Que si no lo oías con Jacobo, nadie te lo iba a creer, ¿sí? Él lo dijo, es que lo dijo Jacobo lo dijo en la tele, ¿no? El maestro Zabludovsky, que todos nuestros respetos, pero finalmente esa época ya pasó. ¿Y saben por qué ya pasó? Por esto que tenemos aquí. La gente ya se volvió reportera inmediata y hay un elemento que se llama redes sociales. Entonces, ¿quieres viralizar algo? Lo subes y empieza repeat, y así conocimos a la Lady Chilaquiles y a la Lady no sé qué y al Lord Tacos y a lo que sea. Que bueno, podría ser a lo mejor algo muy banal, pero finalmente Ciudadano Kane, imagínense si Charles Foster Kane hubiera sido el dueño de Twitter o de X o de TikTok, ¿no? Y que tuviera un ejército que le hiciera videitos de 10 segundos y empieza la viralización. La información es poder. Por más que el Estado tenga el elemento de Estado, y me voy a atrever a decirlo, quien tiene la comunicación tiene el poder. Y no le puedes ganar a eso. No le puedes ganar. Entonces, Ciudadano Kane es una película también muy importante en ese sentido, y Wells nos lo está planteando en 1941. ¿Cómo no se iba a enchilar William Randolph Hearst cuando vio esto? No, o sea, no, ¿cómo es posible? Y claro, pues vino una campaña de desprestigio hacia la película, que ¿qué pasó? Le pasó a la película lo que pasa en la película. Finalmente le funcionó a William Randolph Hearst. Y Hollywood le dio la espalda a Orson Welles. Entonces, el Ciudadano Kane muy bien pudo haber sido el debut y despedida, pero afortunadamente Welles decidió continuar con su carrera. En algunas películas tuvo que agachar la cabeza y decir, va, y en otras, finalmente, imponer ese genio maravilloso que tenía. Claro, le van a quitar muchas películas y las va a acabar editando el estudio. Lo van a correr de muchas películas porque se empieza a tardar años en hacer las cosas. Es también un perfeccionista increíble. Entonces, es todo lo que Hollywood no puede soportar.
Y primero, pues sí, Hollywood así es, te invito, pero si te haces pipí en la alfombra, en la fiesta, pues te corro, ¿no? Y para Hollywood esto fue una orinada en una fiesta, en una alfombra, en una fiesta. Y se queda para siempre la lección para Hollywood de no volverle a soltar el control creativo a nadie. Y Hollywood sigue igual, ¿sí? Bueno, nuestros Guillermos del Toro y Cuarones y todo eso, pues han logrado mantener una independencia y hacer cosas muy interesantes, pero no se tardan 4 años en terminar una película, ¿sí? A eso me refería, o sea, vamos a hablar de Wells, pues a lo macho, ¿no? No nada más como, ay, pobrecito, le quitaron la película. No, pues se la quitaron porque sí. Ningún productor te va a aguantar que le tardes 4 años en una película. Ningún actor te va a aguantar 4 años. Bueno, en Otelo, les adelanto un poquito, en Otelo van a ver cómo Otelo, misteriosamente a lo largo de la película, que dura 95 minutos, va subiendo de peso. Pues porque fueron 4 años. En 4 años te puede pasar cualquier cosa. Y aquí hay un detalle muy importante y muy de Wells. Cuando anda aceleradísimo en lo del periódico, de repente vieron que había un chef ahí en la oficina y le dice, fulano de tal, I'm starving, ¿no? Y le sirven así un pollazo rostizado. Wells, con la depre y la presión y todo lo de que no podía hacer las cosas como él quería, empieza a comer muy pesado. Entonces, este joven que vieron aquí y que vamos a ver la semana que entra en La Dama de Shanghai, que los invitamos a verla el próximo sábado, también para que vean a una guapototota que fue su esposa, que es Rita Hayworth, ¿no? Va a terminar su carrera en los años 80, además de haciendo la voz del planeta Cybertron en los Transformers, que uno diría, bueno, empiezas en Ciudadano Kane y acabas en los Transformers. Había que comer, había que pagar deudas, se metió en una bronca con el IRS, con la hacienda gringa, que le acabó debiendo miles y miles de dólares, pero sobre todo Orson Welles terminó siendo un hombre muy frustrado, muy enojado con la vida, pesando 180 kilos, lo tenían que mover literalmente en diablitos para transportarlo, porque no había sillas de ruedas que lo aguantaran, y sobre todo, yo, un servidor que ha sido gordo toda su vida, hay un momento clave cuando ya estás llegando al final, que es que cuentas chistes de gordos. Y Orson Welles, métanse a YouTube, en Johnny Carson, en todos los shows que lo invitaban, siempre tenía que estar contando chistes muy degradantes hacia su figura como una persona con una obesidad mórbida, ¿sí? Entonces, bueno, es un personaje muy complejo, por lo mismo Orson Welles. Es uno de los más grandes genios de la historia del cine y del teatro y de la radio estadounidense. Deja un legado importantísimo, pero como persona es un Jekyll y Hyde muy importante, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo va a estar? Pues nos vamos a ver todos los sábados a las 5 de la tarde, de aquí a más o menos mediados del mes de diciembre. ¿Cuál es nuestra programación de este seminario? La próxima semana vemos La Dama de Shanghai, para que vean cine negro dirigido por el maestro Wells. Luego vamos a ver Otelo, para ver un Shakespeare muy interesante. Luego vamos a ver otra obra maestra del film noir de Orson Welles que se llama Sombras del Mal, Touch of Evil. Vamos a ver El Proceso, que es una adaptación de Kafka, de la famosísima novela de Franz Kafka, con Anthony Perkins, filmada en Europa. Y terminamos con una película súper espectacular donde Orson Welles reescribe, reacomoda, junta 4 obras de Shakespeare y dice ¿por qué no? Y esa maravilla se llama Campanadas a la Medianoche. Ese es nuestro programa que vamos a tener los sábados 5 de la tarde aquí en Cinemanía Plaza Loreto. Corran la voz, y si quieren conocer estas maravillas de Orson Welles, pues aquí los esperamos. Los domingos tenemos a partir de mañana a las 5 de la tarde a Miss Diane Keaton, que no queríamos que terminara el año sin que la recordáramos, así que mañana pueden ver una obra maestra absoluta que se llama Annie Hall o Dos extraños amantes, de Woody Allen, que es la película que pone a Diane Keaton en el mapa de la historia del cine, ¿sí? Mañana 5 de la tarde, si quieren ver a Diane Keaton, la vamos a pasar padrísimo también.
Y bueno, para dominguito, tarde, fin de año, está como muy rico, ¿no? Muy bien, ¿qué les parece Ciudadano Kane? Adelante. No, es una maravilla. Yo hace 25 años que la vi. Órale. Para mí fue Back ahorita to, veo otra película. Back to the Future. Sí, no, definitivamente. Sí. Hay una toma que no sé si la vi bien. Sí. Está el retrato de unos hombres, no me acuerdo quiénes eran, y se van metiendo. Ah, esa es buenísima. Sí. Pues a mí se me hizo como si fuera del no, la puedes. año 2000, ¿no? Claro, sin bronca. Increíble Sí. esa. Esa es una toma muy padre porque va en dos sentidos. En primera, esta idea de estoy viendo una imagen fija y de repente la imagen fija se vuelve imagen en movimiento, que también para 41 es como, güey, es como Matrix, ¿no? O sea, eso. Pero hay algo muy importante en esa escena, es lo que hace la gente de poder y la gente que tiene visión. A ver, yo tengo, no sé, yo vendo unas papas, pero veo que Sabritas vende más papas que yo. ¿Qué tiene Sabritas que no tenga yo? Entonces, como este tiene un poder, tiene el superpoder más grande de todos los superhéroes, que es el poder adquisitivo, ¿no? Entonces dice, a ver, si son estos güeyes los que hacen rico al diario, venga, chepa acá. Entonces, también eso que dice Bernstein cuando Jedediah, que siempre es como el Contreras del grupo, ¿no? Le dice, oye, estos cuates le rendían tributo al Chronicle y ahora ya están con nosotros, pero ¿tú crees que eso sea, esto que están haciendo de hacerle fiestas a Charlie, crees que sea honesto? Y le dice Bernstein, a ver, güey, son los mejores de su ramo y si tienen chamba la van a hacer, ¿no? Entonces eso es como se hacen los grandes capitales y los grandes conglomerados. A ver, estos 5 genios están acá, pues me junto una lana y les digo, ¿cuánto les pagan? 7, yo te pago 15, vente para acá. Pues el 90% de los 5 no le van a decir que no. Y entonces vas juntando a los grandes y tú te vuelves de los grandes. Esa es una escena padrísima por esos dos sentidos, ¿no? Y además, tú y yo trabajamos con un personaje de ese tipo, ¿no? Que era así como robatalentos, nada más que muy lamentable al final, pero era como una especie de robatalentos, ¿no? A ver, estos 5 güeyes son excelentes, vénganse. Y entonces vas juntando, y esto que hace Charlie es el personaje, pero es muy grosero, como de decir, miren, estos señores trabajaban en el Chronicle y ahora yo dije, pues yo quiero mis dulces y ya tengo mis dulces. El problema es cuando te tratan como dulce, pero esa es otra cosa. Pero ahí está, por eso es una toma tan rica y de repente volver la imagen fija en imagen en movimiento es riquísimo. Sí, no, me dejó sí, claro. No me acordaba de esa. Y, oye, el guión de la película, si no estoy en un error, hubo ahí un choque con Wells y el co-guionista. Todo el tiempo. Aquel decía que era realmente de él, porque él era el confesor de Marion, la amantilla joven de Randall First. Sí. Y lo de Rosebud, pues que salió de él. Sí. ¿Cómo estuvo ese pique? Porque la verdad no. Bueno, mira, Ciudadano Kane ha generado varias cosas. Primero, la película de David Fincher, la de Mank, que está muy centrada en la figura de Herman Mankiewicz. Y efectivamente, Herman Mankiewicz era muy cercano a la amante más estable que tuvo William Randolph Hearst, que ahorita se me fue el nombre de ella. Marion Davies, gracias, Marion Davies. Entonces, pues sí hubo por ahí, de hecho Rosebud era el apodo que tenía su vagina para el novio. Qué bueno que me lo recordaste, yo lo había olvidado, pero el famoso Rosebud era eso. Entonces Herman lo metió por ahí, en el guión, no se entienda mal, en el guión. Y pues bueno, finalmente ahí se queda, pero sí es un poco incómodo, porque pues Marion Davies era la amante que toda Norteamérica sabía que era la amante de William Randolph Hearst, ¿no? Entonces sí, había un pleito por ahí y desde luego, pues bueno, por eso cuando ven la película tienen esa reacción, ¿no? 1, 2, hay un documental extraordinario, venía en algunas ediciones de Ciudadano Kane en DVD y en Blu-ray, habría que buscarlo, yo lo tengo, que se llama La batalla por el Ciudadano Kane, que es como toda la crónica desde que Wells llega a Hollywood hasta que se termina el proceso de Kane y viene el estreno y viene la campaña terrible y que Wells queda muy mal parado.
Ese documental es extraordinario, con una documentación padrísima. Y hay una película muy interesante que se llama RKO 281, que es, RKO 281 es el número de proyecto que es Ciudadano Kane en la historia de la RKO, era el proyecto 281. Es como Mankiewicz y Wells se ponen a escribir la historia. Está mucho mejor desarrollado en Mank, porque está centrado en Mankiewicz. Ahí, por ejemplo, Mankiewicz es Malkovich, John Malkovich. Entonces, fíjense cómo es una película que ha generado películas. Y claro, hay un montón de anécdotas muy desagradables que ocurrieron y que, pues, tanto Mankiewicz como Wells pusieron. Pero, por ejemplo, esto del Rosebud se supo apenas hace 15, 20 años, ¿no? ¿No tiene tanto que se supo? No tiene tanto, no, seguramente había los cercanos sabían quién era Rosebud, desde luego, no tanto quién era, sino qué era Rosebud, ¿no? Es que creo que entonces sí, claro. Ahí se basaba de que el guión era de él, porque decía, pero es que lo de Rosebud a mí me lo contó Mario Davis directamente. Claro. Y ahí la paternidad de un guión compartido siempre va a ser una bronca, ¿no? Porque, pues, ¿qué ideas puso uno? ¿Qué ideas puso otro? Hay mancuernas que funcionaron siempre muy bien. Por ejemplo, el maestro Buñuel con Jean-Claude Carrière, que en su etapa francesa, pues Carrière tenía la humildad de que Buñuel le daba ideas y él le iba dando una forma, pero el 90% de las ideas de El discreto encanto de la burguesía, te das cuenta que son de Buñuel. Entonces ahí Jean-Claude Carrière no se puede poner al brinco. Hitchcock hacía otra cosa, torturaba escritores. Hitchcock no escribía guiones, entonces decía, a ver tú, Joseph Di Stefano, vente. Esta novela se llama Psicosis, de Robert Bloch. Tienes 15 días para hacer un argumento y de ahí empezamos a trabajar el guión. Madres, y le soltaba la novela. Y en 15 días nos vemos. Y el trabajo de Hitchcock, Joseph Di Stefano y muchos de los escritores que trabajaron con él decían, el escritor era mecanógrafo. Porque realmente Hitchcock decía, a ver, entonces vamos a hacer esto, la chava se mete, antes de meterse a bañar, rompe una notita que estaba haciendo, la va a aventar al excusado, mete el dinero adentro del periódico y entonces se va a meter a bañar, pero del otro lado Norman Bates quita un cuadro que tiene un agujerito y entonces la va a ver, y entonces ¿qué hacía Joseph Di Stefano? ¿Qué le vas a decir a Hitchcock? ¿No? Entonces, aquí sobre todo era un choque, pues, de dos personalidades muy fuertes, Mankiewicz y Wells. Wells con su obsesión y su locura y todo, y el otro que era un alcoholicazo de tiempo completo y un hedonista terrible, pues se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿no? Pues se hace un cortocircuito ahí terrible. Y se pelearon el resto de la vida, o sea, de hecho, Wells no va a recibir el Oscar. No lo recibe, tarda mucho tiempo en ir por él a la academia. Y entonces, pues había mucho de ese problema. Entonces, generalmente Orson Welles va a trabajar solo sus guiones, porque pues, tendía mucho a meterse en broncas con todo el mundo, ¿no? Y no, pues era su personalidad. Y sí, pues hay otros, por ejemplo, Kubrick le mete mano a todos los guiones también. Pero ahí sobre todo, o por ejemplo, hablando del maestro Tim Burton, antes de hacer el guión, ya dibujó toda la película. Y entonces, cuando empieza el proceso de la creación de la película, ya llegará un guionista y a ver, pues mira, es la historia del joven Manos de Tijera y la madre, pero para cuando el otro está escribiendo el guión, ya está definido cómo se va a ver el Manos de Tijera y todo. De ahí que en muchas películas de Tim Burton, se nota que Tim Burton no leyó el guión y no tiene la menor idea de qué está filmando, pero qué bonito se ve, ¿no? O sea, hay unas tomas de Tim Burton. Yo, por ejemplo, esa toma del jinete sin cabeza levantándose el caballo con la calabaza, esa es una escena que quisieras tú enmarcar, pero la película como guión es muy malita, ¿sí? Y bueno, Guillermo del Toro, hablando de otro proceso, Guillermo del Toro dibuja todos los monstruos y todos los personajes y luego ya se mete a hacer el guión. Pero si no tiene él la parte visual primero, como que no le empata bien, ¿sale? Y hay otros escritores, Woody Allen, bueno, vean el documental de 4 horas sobre Woody Allen.
abre un cajón y tiene así de folders. Dice, cada uno es un guión que ya está terminado. Entonces pues, hay comedia, hay drama, hay tragedia, hay un musical por ahí. Entonces, bueno, tenemos que $5 millones. A ver, pues este es como de A5, ¿no? Y Woody Allen está todo el tiempo escribiendo, ¿no? Con su máquina de escribir mecánica que le regaló su padre en 1953 y que sigue trabajando con ella, ¿no? Pero Woody Allen no para, todo el tiempo son historias. Por eso es un narrador exquisito, ¿no? Lees sus libros de cuentos y te mueres de la risa de lo que se le ocurre a Woody Allen, ¿no? Pero es porque está todo el tiempo aceitado. Y Woody obviamente escribe solo, porque es algo muy personal, ¿vale? ¿Qué documental es, perdón? Se llama Woody Allen, a Documentary. Debe estar, bueno, híjoles que con lo de Woody, la bronca con Woody es... Estaba en Colombia, debería estar en Amazon Prime, pues se llama Woody Allen, a Documentary. Son 4 horas de documental, maravillosas. Sí, señora, adelante. Sí, usted, sí. Bueno, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es cuando decide entrarle a la política. Ajá. Las promesas del político, ¿no? Claro. Son como muy actuales también. Pues sí, totalmente. Y yo voy a ayudar al pobre y voy a ayudar al no sé qué. Y, sí, pues está padre, ¿no? Él trata. Como hay personajes que en México tratan. Pero bueno, él trata, ¿no? O sea, dice, no les hago promesas porque estoy muy ocupado en tratar de cumplirlas. O sea, como diría el presidente Luis Echeverría, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, ¿no? Haya sido como haya sido. Jóvenes del coro fácil, ¿se acuerdan de esa frase de Echeverría en la UNAM? Jóvenes del coro fácil, y a la salida un pedradón que le meten. Sí, pues son las promesas del político que pues no dejará de ser político, y que como político pues necesita el apoyo, necesita que la gente crea y que finalmente voten por él. O sea, ahí no hay mayor problema con lo que hace Kane. Le toca una época donde que le descubran a una amante acaba con su carrera. Ahora te pueden descubrir que haces cabezas reducidas y ganas la presidencia. O sea, hemos llegado a una época, estamos viendo los primeros señales del apocalipsis, ¿no? O sea, ya realmente vemos muchos gobernantes que tienen una cantidad de crímenes perfectamente codificados y están en las presidencias, están en las gubernaturas, están en todos lados, ¿no? Entonces, y en nosotros como votantes, como ciudadanos, ya no creemos en nada. Y entonces pues se hace la combinación perfecta, ¿no? Entonces, bueno, y la gente le acaba dando las gracias a los políticos. Yo digo que darle las gracias a un político es como darle las gracias al cajero automático por darte tu dinero. Es tu chamba. Es lo único que tienes que hacer. Que yo meta mi número y me des mi lana. Güey, no hay más. Entonces, gracias al señor diputado que bacheó la calle. Güey, pues esa era como que su chamba, ¿no? Se le reconoce, no se le agradece, ¿no? Claro, entonces, pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? A Kane le toca esa época. Ahora pueden tener 400 amantes, no importa, ¿no? Por cierto, la semana que entra se supone que ya van a votarse y salen los archivos Epstein o no. Okay. Pero ya todo el daño que hizo Trump en lo que lleva, no importa que salgan o no. Y si sale embarrado Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, tampoco importa, o sea, ya. A fulano Kanye West, le dieron un manazo, 4 años de cárcel en su casa, ¿no? Bueno, él da exactamente el otro también un día va a caer en el bote, pues Puff Daddy, exactamente. Muchas gracias. Pero sí, es eso lo que presenta Kane, ¿no? Pero es el poder que anima al otro a convertirse en el poder. Cuando la esposa le dice, oye, ya deja de darle patadas al tío, ¿no? Al tío. Dice, a ti te molesta porque es tu tío. Dice, sí, pero es el presidente de los Estados Unidos. Y entonces él suelta una frase que pues, es el inicio del apocalipsis, ¿no? Eso es algo que vamos a cambiar un día. No, pues sí. Nada más que le sale mal, pero ahorita ya no le saldría mal. Kane se podría convertir en el presidente de donde fuera.
Y Susie sería lo menos, pues lo menos que sería. Porque el cuate no es corrupto. O sea, a mí lo que me gusta de Kane es que no es corrupto. Sigue siendo un niño abandonado toda la vida. ¿Sí o no? O sea, todo el tiempo funciona a través de una ingenuidad y de... Pues es como el Borras, ¿no? Se avienta unas cosas así tremendas. Pero él, por ejemplo, él no es el boss Gettys, el con el que se está todo el tiempo contrapunteando. Qué padre cuando llegan a la casa de Susan, Gettys está todo el tiempo en la oscuridad, ¿se fijaron? Es como la figura del pingüino, o sea, siempre está en la oscuridad. Pero esos son los que tienen el colmillazo de siendo corruptos y siendo esto y siendo lo otro. Soy el gobernador de Nueva York. Tú dime, ¿no? Son los que llegan, ¿no? Entonces, dentro de su megalomanía de Kane es un niñote, Kane es un ingenuote, ¿no? ¿Cómo maneja el dinero? Le dice, oye, estás perdiendo $1 millón al año en este pinche periódico. Pues si hacemos las cuentas, tengo 60 años para seguir perdiendo lana. Pero es por eso, o sea, literalmente a Kane lo arrancan del vientre de la madre. Y la madre lo hace por una decisión que Norma haría y yo haría y mi mamá hubiera hecho de, pues si es lo mejor para mi hijo. ¿En qué contexto viven? ¿Viven en Chippewa Falls? Ahí en Midwest, ahí hacia Minnesota o no sé en dónde. El papá se ve que es un tipo violento. Y le dice, no, ahorita yo que no quiere irse, ahorita yo le pongo una chinga. Y dice la mamá, por eso mismo es que se va a ir. Y la Agnes Moorehead de una sola pieza, ¿no? De una madre de una sola pieza. Hizo lo mejor que podía haber hecho por su hijo. Pero, híjole, vender a tu hijo a Banco Inbursa, pues está feo, ¿no? O sea, y eso fue lo que le arrancaron a Kane. Y por eso siempre Kane lo que tiene el miedo terrible es a quedarse solo. Por eso duerme en el periódico y por eso tiene agarrado a Jedediah y al señor Bernstein y a todo mundo. No le salió con su primera esposa porque mueren en algún momento trágicamente los dos, se menciona. Y Susan, pues Susan era un capricho de los dos y finalmente lo vuelve a abandonar. O sea, vemos ahí a Charles Foster Kane convertido en migajero en la última escena donde, ¿sí o no? Las cosas van a ser como tú quieras, ¿no? Y la otra le dice, no, ni madres, vámonos. Y claro, se bebió toda su lana porque le tocó la Gran Depresión y pues shit happens, ¿no? Toda la lana que le dio Kane se la acabó bebiendo y se la va a seguir bebiendo, ¿no? Porque es dueña como del Marrakech o no sé qué cosa ahí horrenda. El rancho. O sea, ustedes entrarían en un antro que se llame El Rancho, pues ahí está Susan, ¿no? Ahí está Susan. Entonces, la idea es que todo el mundo salió perdiendo. O sea, Thatcher quedó siempre como el imbécil de la historia. El señor Bernstein, ahora es el director de la Fundación Kane y dice, lo que tengo es tiempo, no hago nada, ¿no? Aquí estoy. Ese sí se acomodó súper bien. Bernstein se acomodó súper bien. Jedediah, por idiota, se convirtió en un don nadie y acabó en un asilo de ancianos, ¿no? Susan, pues se va a acabar bebiendo el poco dinero que le queda. O sea, todos perdieron y Kane, que tenía todo, acaba perdiendo todo, porque finalmente ya no tienes nada. Y esas esculturas con las que convertiste tu palacio en Galerías El Triunfo no valen nada tampoco. Él está completa e inmensamente solo, ¿sí? Y Welles, la historia de Orson Welles es muy similar. También él terminó solo. Él terminó muy triste, muy enojado con la vida. Pero afortunadamente el tiempo ha dado el espacio para que hayan salido nuevas biografías y también se dice es que él también le echó muchas ganas para que eso pasara. Si se hubiera acomodado, si hubiera dejado de ser Charles Foster Kane, hubiera hecho una carrera muy importante. La hizo, o sea, no estoy diciendo que no, es uno de los más grandes cineastas de la historia, pero hubiera sufrido menos a comparación de lo que sufrió, ¿no? Muy bien. Pues, pues bueno, si no hay otro comentario, nos vemos, si gustan, mañana 5 de la tarde para recordar a la maestra Diane Keaton con una gran película de Woody Allen que es Dos extraños amantes, Annie Hall. Y pues si no, nos vemos la próxima semana para La Dama de Shanghai a las 5 de la tarde. Todas las funciones 5 de la tarde,
entrada libre, como siempre, corran la voz y pues bienvenidos a esta nueva aventura con Orson Welles. Muchas gracias.